Saludos a todos, en especial a todos los trabajadores que están escuchando esto. Feliz día. Espero que disfruten el relato. Me llamo Daniela. Tengo 29 años y soy enfermera. Estudié en Puebla. Tardé 5 años en terminar la carrera y otros 2 en pagar lo que debía. Cuando me egresé no encontré trabajo de inmediato en la ciudad. Las plazas en los hospitales grandes se pelean mucho y yo no tenía experiencia, solo el título y las ganas. Así que cuando me ofrecieron un puesto en una clínica de primer nivel en un municipio a 40 minutos de Puebla, lo acepté sin pensarlo demasiado. Era un trabajo real, con contrato, con sueldo quincenal y con la posibilidad de acumular experiencia para después aplicar a algo más grande. Eso me dije, que era un paso necesario, que todo el mundo empieza en algún lado, que no iba a ser para siempre. Duré 11 meses. Lo que pasó en esa clínica no lo he contado completo hasta ahora. No porque no pueda, sino porque cada vez que lo intento me doy cuenta de que suena raro dicho en voz alta. Suena a cosa inventada. Y yo no soy de las que inventan cosas. La clínica era pequeña. Consultorios, farmacia, una sala de espera con sillas de plástico, un cuarto de curaciones y una sala de observación con 6 camas separadas por cortinas de tela azul deslavada. Olor a cloro todo el tiempo, ese olor que uno aprende a no notar después de un par de semanas, pero que al principio te golpea cada vez que entras. El turno nocturno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Generalmente había 1 o 2 pacientes en observación, a veces ninguno. Urgencias menores, deshidrataciones, presión alta, algún accidente leve. Nada que no se manejara con lo básico. Las noches tranquilas eran la mayoría, y en las noches tranquilas el trabajo se volvía rutina. Rondas cada hora, signos vitales, expedientes y mucho tiempo sentada en el escritorio de enfermería con el silencio de las 3 de la mañana encima. Ese silencio de clínica de madrugada es particular. No es el silencio de una casa ni el de una oficina vacía. Es un silencio que tiene peso, que uno siente en los hombros después de varias horas. Las lámparas frías del techo suman un poco, siempre. Los expedientes huelen a papel viejo y a humedad. A veces se escucha algún carro en la calle y eso es todo. Me acostumbré rápido. Soy práctica por naturaleza y el cansancio ayuda. Cuando uno lleva 6 horas de turno, deja de notar muchas cosas. La cama del fondo era la número 6. Estaba al final de la sala de observación, en la esquina más alejada del pasillo. Tenía la misma estructura metálica que las otras, el mismo colchón delgado, las mismas sábanas blancas, pero nunca se asignaba a pacientes. Siempre estaba tendida, lista y siempre vacía. La primera semana no le pregunté a nadie por qué. Asumí que era protocolo, que tal vez estaba reservada para alguna emergencia específica o que el colchón tenía algún problema. En una clínica siempre hay cosas que funcionan de cierta manera sin que nadie explique por qué, y uno aprende a no preguntar todo desde el primer día. Fue la segunda semana cuando la vi usada por primera vez. Había hecho mi ronda de las 2 de la mañana. Todo normal. Los 2 pacientes que teníamos esa noche estaban dormidos. Signos vitales estables, nada que reportar. Fui al escritorio a anotar, y a los 20 minutos volví a la sala a revisar algo que había olvidado checar. La cama 6 tenía las sábanas arrugadas. La almohada estaba hundida hacia un lado, como cuando alguien ha tenido la cabeza apoyada ahí un rato. La cobija, que siempre estaba doblada al pie de la cama, estaba a la mitad, como si alguien la hubiera jalado hacia arriba y luego lo hubiera dejado a medias. Me quedé parada mirándola un momento. Pensé que algún familiar de los pacientes se había acostado ahí mientras esperaba. Pasaba a veces. La gente aprovechaba cualquier superficie disponible de madrugada. Tendí la cama, acomodé la cobija y seguí con mi turno. No lo noté en el expediente. No me pareció relevante.
La segunda vez fue una semana después. Misma situación. Ronda normal, todo en orden. Regreso a la sala 20 minutos después y la cama 6 está usada. Sábanas arrugadas, almohada hundida, cobija jalada. Esta vez me acerqué más. Puse la mano sobre las sábanas. Estaban tibias. No calientes, no febriles, tibias. El tipo de tibieza que deja un cuerpo cuando acaba de levantarse. Revisé la sala completa. Los otros pacientes dormidos en sus camas. Nadie más. Las cortinas de las otras camas corridas como siempre. La puerta de la sala cerrada como la había dejado yo. Me quedé ahí parada un momento, con la mano sobre las sábanas tibias, sin saber bien qué hacer con eso. Después, tendí la cama y fui al escritorio. Esa vez sí quise anotarlo. Abrí el libro de novedades y escribí. Cama 6 encontrada en desorden. Segunda ocasión. Luego lo pensé mejor. Arranqué la hoja y la tiré. No sabía cómo explicarlo sin que sonara mal. Al día siguiente, antes de que terminara el turno, le pregunté a la enfermera que me relevaba. Se llamaba Socorro. Llevaba como 8 años en esa clínica y era de las personas que dicen lo necesario y nada más. Le pregunté si sabía por qué la cama 6 nunca se asignaba. Me miró un momento. Luego me dijo que esa cama no se usaba con pacientes desde hacía tiempo, que si alguna vez la encontraba en desorden, nada más la atendiera y no la reportara. Le pregunté por qué. Me dijo que era cosa vieja y que no valía la pena. Y cambió el tema. Eso fue todo. No hubo explicación larga, no hubo historia. Solo eso. Tiéndela y no la reportes. Dicho con la misma cara con que le hubiera dicho que el suministro de gasas llegaba los martes. Esa normalidad me inquietó más que cualquier otra cosa. Seguí trabajando. Seguí haciendo mis rondas. La cama 6 aparecía usada 2 o 3 veces por semana, siempre de madrugada, siempre entre mi primera y mi segunda ronda. Siempre las sábanas arrugadas, la almohada hundida, la cobija a medias, a veces tibias, a veces ya frías para cuando yo llegaba. Nunca había nadie. Nunca escuché nada fuera de lo normal durante esas horas. Lo pensé de muchas formas, que si un paciente se había levantado, que si algún familiar entró sin que yo lo viera, que si alguien del turno usaba la cama para descansar, pero nada cuadraba. Empecé a atenderla sin pensar. Se volvió parte de la ronda. Sala de observación, signos vitales, cama 6, escritorio. Pero hay cosas que uno normaliza en el procedimiento y que no logra normalizar del todo adentro. Cada vez que ponía las manos sobre esas sábanas y las sentía tibias, algo en mí se quedaba un momento quieto, sin saber bien hacia dónde mirar. El registro lo encontré por accidente. Estaba buscando un formato de expediente en el archivero viejo que había junto al escritorio de enfermería. Uno de esos archiveros de metal con cajones que cierran mal y que nadie ha revisado completo en años. En el cajón de abajo, mezclado con formatos viejos y hojas sueltas, había una carpeta delgada con papeles que no correspondían al sistema de archivo actual. La saqué sin intención de leerla, pero al hojearla vi que era documentación antigua, de hacía varios años, y que en una de las hojas había una nota escrita a mano en el margen, con letra apretada y tinta azul ya desvanecida. No era un expediente completo, era una hoja de registro de turno, de las que se llenaban antes de que el sistema se volviera digital. La fecha era de varios años atrás. Había anotaciones de rutina, signos vitales, medicamentos. Y al final, en el espacio de observaciones, alguien había escrito algo que estaba parcialmente tachado, como si quien lo escribió hubiera cambiado de opinión. Lo que alcanzaba a leerse decía: paciente ORM, cama 6, evolución, y luego las palabras tachadas. Abajo, con diferente letra y diferente tinta, alguien había añadido solo una cosa, una fecha y una inicial. Nada más. No sé con certeza qué pasó en esa cama. No encontré más información.
Pregunté con cuidado, de manera indirecta, a Socorro, y ella me dijo que antes de que ella llegara a trabajar ahí, habían pasado cosas que el personal no comentaba, que así eran las clínicas chicas, que todo se quedaba dentro. No pregunté más, pero desde esa noche dejé de buscar explicaciones para la cama 6. Algo había pasado ahí. No sabía qué exactamente, y creo que ya no quería saberlo. Me avisaron de la plaza en el hospital de pueblo un martes. Empezaba en 2 semanas. Renuncié al día siguiente con el tiempo reglamentario de aviso. Mi último turno nocturno en esa clínica fue un jueves. Esa noche no hubo pacientes en observación. La sala estaba vacía y en silencio. Las 6 camas tendidas y las lámparas encendidas con esa luz fría que hace que todo se vea más quieto de lo que es. Hice mis rondas de rutina, llené los formatos de cierre, recogí mis cosas del casillero. Antes de salir, pasé a la sala de observación una última vez. La cama 6 estaba usada. Sábanas arrugadas, almohada hundida, cobija a medias. Como siempre. La tendí despacio. Acomodé la almohada, jalé las sábanas, doblé la cobija al pie de la cama. Lo hice con cuidado. No sé bien por qué. Como quien hace una cosa por última vez y quiere hacerla bien. Apagué la lámpara de esa esquina. Caminé hacia la puerta. Cuando estaba en el umbral, con la mano todavía en el interruptor de la luz general, escuché desde el fondo de la sala el sonido inconfundible de alguien acomodándose en una cama. El crujido leve del colchón, el roce de las sábanas. No volteé. Apagué la luz y salí. Llevo casi 2 años trabajando en el hospital. Me gusta el trabajo. El equipo es bueno, los turnos son pesados pero manejables. No he vuelto al municipio donde estaba la clínica. A veces, cuando hago rondas nocturnas y paso junto a una cama vacía, me detengo un segundo antes de seguir. No sé bien por qué. Supongo que es costumbre. Supongo que uno carga ciertas cosas sin darse cuenta. La cama 6 de esa clínica ya no es mi responsabilidad. Alguien más la atiende ahora, en algún turno de madrugada, sin anotarlo en ninguna parte. Ojalá esa persona tampoco pregunte por qué. Si te gustó este relato, podés suscribirte, porque cada viernes subimos nuevas historias. Vamos con la siguiente. Me llamo Heriberto. Tengo 52 años y manejo camiones de carga desde los 31. 20 años en la carretera, más o menos. He hecho rutas por casi todo el centro del país: Querétaro, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Matehuala. Conozco esos tramos de noche mejor que de día, porque la mayoría de mis rutas han sido nocturnas. La carga llega antes, pagan mejor y hay menos tráfico. Uno aprende a vivir de noche y a dormir de día, y después de tantos años ya ni le piensa. No soy de los que se asustan fácil. En 20 años de carretera uno ve cosas, accidentes, animales muertos, gente parada en lugares donde no debería haber gente, neblina que no deja ver nada, tramos que de noche se sienten distintos a como se sienten de día. Uno aprende a no darle demasiado peso a eso. La carretera de madrugada juega con la cabeza si uno se lo permite. Lo mejor es no permitírselo. Lo que pasó en el tramo entre San Luis y Matehuala, lo pensé de muchas formas antes de aceptar que no tenía una explicación que me convenciera del todo. Y eso, viniendo de mí, ya es decir algo. Mi esposa tiene lupus. No es una enfermedad que mate rápido, pero tampoco es barata. Los medicamentos son cada mes, los estudios cada 3, las consultas con el especialista cuando se puede. Yo llevo años calculando cada quincena para que alcance. Las rutas nocturnas pagan entre un 20 y un 30% más que las diurnas, dependiendo del contrato. Esa diferencia, multiplicada por el mes, es lo que a veces cubre lo que falta. No es que me guste manejar de noche, es que no me puedo dar el lujo de no hacerlo. La ruta San Luis-Matehuala la hacía 2 o 3 veces por semana. Salía de la planta entre las 11 y las 12 de la noche
Llegaba a Matehuala entre las 2 y las 3 de la mañana según el tráfico. Descargaba, esperaba el flete de regreso y llegaba a San Luis antes del amanecer. Un trayecto que conozco de memoria, cada curva, cada bache, cada caseta, cada tramo donde hay señal y cada tramo donde no hay nada. La cabina del camión es mi oficina. Termo con café, un radio viejo que funciona bien aunque a veces tiene sus caprichos, el asiento ajustado a como me acomodo después de años, los espejos calibrados. Todo en su lugar. Cuando uno pasa tanto tiempo en un espacio, lo conoce como conoce su propia casa. La primera vez que pasó no le di importancia. Era un martes de madrugada, cerca de la 1. Iba por un tramo abierto de la carretera, de esos donde a los lados no hay nada, solo monte bajo y cielo. Sin casetas, sin luces de otros carros, sin nada. El radio traía una estación de San Luis que yo ponía siempre, música norteña, algo para que el silencio no pese tanto. En ese tramo el radio cambió solo de estación. No gradualmente, como cuando uno se aleja de la frecuencia y empieza a entrar estática. De golpe. Un clic y otra señal. Clara, sin interferencia, como si esa nueva frecuencia tuviera mejor señal que la que yo traía sintonizada. Lo que salió no era música, era una voz. Hombre, tono parejo, sin entonación particular. Leía nombres. Nombre y apellido, uno tras otro, con una pausa breve entre cada uno. Como alguien leyendo una lista en voz alta, sin prisa, sin énfasis. Escuché 3 o 4 nombres que no reconocí. Luego el radio volvió a cambiar solo y regresó a la estación de siempre. Pensé que era alguna estación de radio local, de esas que transmiten listas de avisos o comunicados para comunidades rurales. En el centro del país hay estaciones así, que a ciertas horas leen nombres de personas que tienen recados, que deben presentarse a algún lado, que tienen correspondencia. Cosas de pueblo chico. Me pareció raro el horario, pero no imposible. Seguí manejando. No lo volví a pensar esa noche. La segunda vez fue una semana después. Mismo tramo, más o menos la misma hora. El radio cambió igual, de golpe, sin estática previa. La misma voz, el mismo tono parejo. Lista de nombres. Esta vez duró más. Escuché quizás 10 o 12 nombres antes de que el radio volviera a cambiar. Intenté ajustar la frecuencia manualmente mientras manejaba. El dial no respondió bien, como trabado, y cuando por fin lo moví la señal ya había cambiado sola de regreso. Le di vueltas mientras seguía el camino. Radio viejo, tramo con señales cruzadas, alguna frecuencia institucional que coincidía con ese punto de la carretera. Todo tenía sentido si uno quería que tuviera sentido. Pero esa noche, ya en el estacionamiento de la planta en Matehuala, esperando el flete de regreso con el motor apagado y el termo en la mano, me di cuenta de que los 2 episodios habían sido en el mismo tramo. No antes, no después. Ahí. Lo anoté mentalmente y lo dejé ir. La tercera vez fue cuando empezó a pesarme. Mismo tramo, misma hora, mismo cambio de estación. La voz leyendo nombres. Ya iba más preparado, o eso creía. Traía el volumen un poco más alto para escuchar mejor e intentar identificar qué tipo de transmisión era. Escuché nombres desconocidos, como siempre, pero a la mitad de la lista escuché uno que sí conocía. Martínez Rubalcaba, Genaro. Lo conocí hace años, cuando hacíamos la misma ruta para otra empresa. Buen tipo, callado, puntual. Murió en un accidente en carretera hace como 4 años. Volcadura en un tramo mojado, cargaba material de construcción, no hubo mucho que hacer. Fui al velorio. Me quedé con las manos en el volante sin mover nada. La voz siguió leyendo. Otros nombres que no reconocí. Luego el radio cambió y volvió la música. Manejé el resto del tramo en silencio con el radio apagado. Esa semana le eché un vistazo al estéreo del camión. Le pregunté al mecánico de la empresa si había alguna falla conocida en ese modelo que causara cambios de estación solos. Me dijo que podía ser el botón de búsqueda automática atascado
que a veces pasaba con el calor. Le pedí que lo revisara. Me dijo que estaba bien. Seguía haciendo la ruta. La cuarta vez, escuché otro nombre que reconocía. Fuentes Ibarra, Domingo. Un chofer de Matehuala que desapareció hace 2 años en una ruta nocturna. Nunca encontraron el camión completo, solo partes. Nadie habló mucho del asunto. Para ese momento ya no estaba buscando explicaciones técnicas. Estaba escuchando la lista con una atención que no quería tener, esperando y sin querer esperar al mismo tiempo. La voz siguió. Nombres que no reconocía. Y luego, hacia el final de la lista, antes de que el radio cambiara de vuelta, Villanueva Reyes, Heriberto. Mi nombre completo. Leído con el mismo tono parejo, la misma pausa antes y después, como cualquier otro nombre en la lista. En ese momento el camión perdió fuerza. No de golpe, no como cuando se apaga el motor. Fue gradual, como si el acelerador dejara de responder del todo. El tablero bajó, las luces del panel parpadearon 2 veces, el radio se trabó en ese punto sin cambiar, repitiendo un fragmento de estática breve una y otra vez. Duró quizás 20 o 30 segundos. Luego todo volvió, la fuerza, el tablero, el radio que regresó a la estación de siempre como si nada. Orillé el camión. Me quedé parado en la orilla de la carretera con las luces de emergencia prendidas y las manos sobre el volante durante un rato que no supe cuánto fue. No había nadie en la carretera. El monte a los lados, el cielo negro, el silencio de la madrugada afuera. Después arranqué y seguí hasta Matehuala. Al día siguiente, pedí que me cambiaran la ruta. No di muchas explicaciones. Dije que necesitaba un cambio por cansancio acumulado, que llevaba demasiado tiempo en el mismo tramo y que eso afectaba al manejo. El despachador me miró un momento y luego asintió, sin preguntar más, como si no fuera la primera vez que alguien pedía salir de esa ruta sin dar razones claras. Me asignaron una ruta diferente hacia Querétaro. Acepté sin negociar nada. Me enteré del accidente como 3 meses después. Un compañero lo mencionó de pasada en el patio de la empresa, mientras esperábamos la asignación de cargas. Dijo que el chofer que había tomado la ruta San Luis-Matehuala había tenido un accidente grave en un tramo nocturno, que el camión había perdido el control, que el hombre estaba vivo, pero mal. No dio más detalles y yo no pregunté. No pregunté en qué tramo exacto había sido. No hizo falta. Llevo casi 2 años en la ruta de Querétaro. Es un trayecto más corto, menos nocturno, distinto en todo. No extraño San Luis. El radio del camión nuevo funciona bien. Nunca ha cambiado de estación solo. Probablemente nunca lo haga. En la guantera traigo un escapulario que me dio mi esposa cuando le conté algo de lo que pasó. No todo, solo suficiente para que entendiera que algo había pasado. No soy muy de esas cosas, nunca lo he sido. Pero ahí está, en la guantera, y no lo he quitado. No sé si sirve de algo. Supongo que hay cosas para las que uno no encuentra una explicación que alcance, y en esos casos uno hace lo que puede con lo que tiene. La carretera de noche es la carretera de noche. Uno aprende a respetarla, aunque no siempre entienda qué fue lo que respetó. Si les gustaron estas historias, denle me gusta al video y suscríbanse al canal, porque vamos a estar subiendo un video nuevo cada viernes. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y dejen en la caja de comentarios historias que les llamen la atención, porque las vamos a estar leyendo.